las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, 13 de mayo y el día viene. Bueno, el día viene anticipando un cambio de temperatura, sí, porque vuelve el frío y vuelve también la lluvia. Hoy un frente atlántico va a empezar a cambiarnos el tiempo y durante la semana seguirán llegando frentes y el tiempo distinto al aperitivo que hemos tenido este fin de semana, que ha sido un aperitivo totalmente veraniego. Hoy esas lluvias pueden ser incluso abundantes en Galicia y a ratos fuertes en el este de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y norte de Burgos. Las temperaturas ya empiezan a bajar por el oeste peninsular, pero todavía van a seguir altas en el resto. 33 grados en Córdoba y Sevilla, 30 grados en Murcia, Toledo, Zaragoza y mañana restaremos grados en casi toda España y el miércoles seguirán bajando. Hoy en La Coruña 19 grados de máxima, 28 en Bilbao, 22 de máxima en Barcelona, en Madrid calor, 28 de máxima y en Valencia pues un gustazo, 24 graditos para este lunes. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, pues viernes asimilando el resultado de las elecciones en Cataluña. El Partido Socialista, el PSC, logró ayer una nueva victoria electoral en Cataluña con 42 escaños, un crecimiento de 9 diputados. Esta victoria no es lo suficientemente amplia como para que el candidato socialista Salvador Illa pueda optar un gobierno en solitario, pero sí con un acuerdo con Esquerra Republicana y también los comunes. Cataluña abre una nueva etapa. En la decisión que han tomado los catalanes de abrir esta nueva etapa han influido sin duda muchas cuestiones, muchos factores. Sin duda, uno de estos factores y uno de los principales, a nuestro juicio, y de los más relevantes, ha sido las políticas seguidas por el Gobierno de España en relación a Cataluña y muy en particular por su presidente Pedro Sánchez. Illa gana, pero Puigdemont coge el liderazgo del independentismo. La formación liderada por el expresidente catalán confirma en las urnas una ligera remontada en la campaña al consolidarse como la segunda fuerza del Parlamento con 35 escaños. La distancia entre el PSC y nosotros... La distancia entre el PSC y nosotros no es diferente de la que existe entre el PP y el PSOE en el Parlamento español. De modo que si la otra fuerza independentista, Esquerra Republicana, está dispuesta a rehacer puentes, está dispuesta a entrar en esta reflexión sobre los efectos de la desunión y de la falta de un ejercicio compartido, nosotros lo estamos. Nosaltres també hi estem. Esquerra Republicana se derrumba. Aragonés enfrió ayer el tripartito. Tiene la llave del nuevo gobierno de Illa, pero eso sí va a ser una decisión muy complicada después de su debacle y que le va a abrir grietas dentro de su propio partido. Hemos obtenido unos malos resultados. De hecho, diría que muy malos resultados. Hemos continuado la tendencia de las municipales y generales y no hemos podido revertirla. La obra del gobierno republicano, del gobierno independentista y de izquierdas y la apuesta por la negociación para resolver el conflicto político que permite acabar con la represión y abrir vías no ha estado o bien valorada por la ciudadanía o la ciudadanía ha considerado que ahora le toca a otros liderar una nueva etapa. No hay mayoría separatista y el Partido Popular multiplica por 5 sus escaños, supera notablemente todas sus expectativas. La humildad con la que afrontemos este magnífico resultado será la primera piedra para ser capaces de lograr nuestro siguiente objetivo, que es en las siguientes elecciones poder estar luchando arriba por la victoria. Es posible si creemos firmemente en ello y nosotros creemos firmemente en ello. La caída del independentismo en su suma global y que Puigdemont no tenga posibilidad de ser investido abre la puerta a que el Partido Socialista pierda el apoyo de Junts en el Congreso sin tener aprobados los presupuestos. El resultado, por lo tanto, no alimenta el optimismo, por mucho
que el espacio independentista haya retrocedido con una victoria clara de Illa, pero que no es suficiente. En último término será rehén de Esquerra Republicana y de los comunes, y Sánchez tiene motivos para estar preocupado porque la crecida de Puigdemont es gracias al protagonismo que él mismo le ha dado en la amnistía. La ausencia de una mayoría clara para formar gobierno en Cataluña eleva el riesgo de que se prolongue la parálisis legislativa a nivel nacional que comenzó en febrero con la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas tras el rechazo parlamentario a los presupuestos. Hoy en todos los diarios vienen diferentes editoriales analizando este resultado electoral. Me voy a quedar con la tribuna que escribe Francisco Maruenda en el diario La Razón. Cataluña pasa página. Dice que el desastre de Esquerra Republicana es lógico por su sumisión al sanchismo, ya que no han podido rentabilizar ni los indultos ni la amnistía. Y también escribe Vicente Vallés, dice, y ahora las europeas. Solo el partido que gane tendrá algo que celebrar, porque después de unas elecciones europeas no hay pactos que permitan gobernar a quien perdió. Bueno, vamos a analizarlo ahora, ese resultado electoral, y sobre todo con el foco puesto en la economía. Será la entrevista Capital en unos minutos. Vamos a mirar también a la renta variable. La semana pasada fue buena, con la mirada puesta en esa OPA hostil de BBVA sobre Sabadell, y viendo ahora qué van a decir los distintos reguladores. El IBEX 35 ganó en la semana más de 2 puntos porcentuales. El indicador se apoyó en los resultados empresariales para cerrar la semana, aunque la mayoría de los ojos de los inversores estuvieron puestos en BBVA, en Sabadell, y ahora estarán puestos en los datos de inflación y también en los bancos centrales. Hay mucho más. Es lunes, son las 8:06 y arrancamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las direcciones de los partidos nacionales analizarán hoy los resultados de las elecciones catalanas. Lectura de esos comicios en clave nacional que podrían afectar al futuro de la legislatura. Desde el Partido Socialista vinculan la victoria de Salvador Illa a la política de Pedro Sánchez. Esther Peña es la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Está claro el mensaje que lanza los catalanes. El pueblo catalán ha decidido abrir un tiempo nuevo. Un pueblo catalán que ha hablado alto y claro. Quieren un gobierno de Salvador Illa. Han dejado a una distancia de 200.000 votos al segundo partido en liza y más de medio millón de distancia respecto al Partido Popular. Hoy, las políticas de Pedro Sánchez han demostrado que los socialistas estábamos en el buen camino, que recorrer una senda para recuperar la convivencia en Cataluña, pues claro que merecía la pena. Por su parte, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, advierte a Pedro Sánchez de que tras este resultado en Cataluña depende más hoy del independentismo que antes de las elecciones catalanas. El PSC ha ganado las elecciones, pero ha jugado a asimilarse con el independentismo y no ha logrado lo que quería. Y no ha logrado lo que quería porque su futuro está ahora más que nunca en manos del independentismo. Es más dependiente que ayer del independentismo el PSC, porque ni haciendo una legislatura a medida de los partidos independentistas ha logrado ni va a tener una voz autónoma. Y además ya le han dicho alto y claro que depende de ellos. Y desde Vox, su presidente Santiago Abascal celebra su consolidación en Cataluña. Que en estas elecciones, a diferencia de las anteriores, sin que los resultados sean excelentes para España, se abre un pequeño rayo de esperanza para España. El separatismo ha bajado y Vox se ha consolidado en Cataluña. Analizaremos aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, el resultado electoral con la mirada puesta en la economía. Pero hay otros muchos más asuntos que nos interesan en el día de hoy. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se reúnen para debatir sobre los avances del mercado de capitales. Con el objetivo de movilizar inversiones en las transiciones verde, digital y en defensa. En el encuentro también van a analizar la situación económica general y abordarán el estado de la Unión Bancaria. Ferrovial presenta este lunes sus resultados del primer trimestre del año. Lo va a hacer solo unos días después de empezar a cotizar
avanzar en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York. También van a presentar sus cuentas otras compañías hoy como Colonial, Almiral, Hochtief y NH Hoteles. Y a lo largo de la semana será turno para ACS, Grifols, Bayer, Vodafone o Walmart, entre otras. Los datos de inflación en Europa y en Estados Unidos serán las grandes referencias para los inversores esta semana. Datos de IPC del mes de abril que se van a conocer el viernes en la zona euro y el miércoles en Estados Unidos. Un día antes, mañana martes, comparece el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con la vista puesta en la reunión que celebra el organismo en junio y a la espera de que dé alguna pista sobre cuándo bajarán los tipos de interés. Además, en cuanto a referencias, esta semana destaca los datos de PIB en Europa y Japón y las ventas minoristas en China y en Estados Unidos. A la espera de estas referencias, los futuros apuntan a esta hora a una apertura en positivo de las bolsas. Futuros europeos que vienen con tímidos avances son del 0,03% para el futuro del Dow Jones, un 0,1% avanza el futuro del S&P 500, 7 centésimas arriba el futuro del DAX y está subiendo el futuro del Eurostock un 0,14%. A la espera de que tengamos el cambio, porque está sin movimiento ahora mismo el futuro del IBEX 35, que hoy abre por encima de los 11.100 puntos después de sumar un 2,3% la semana pasada. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Lo veo al mercado cansado, pero esto es cuestión de tiempo. La semana empieza hoy, pero termina muy alejada en el tiempo, ¿no? Tenemos 5 sesiones bursátiles por delante. Al final lo vamos a conseguir, ¿eh? O sea, que aquí lo que impera es que se pierda, uno, el psicológico 11.000 y mucho más importante, el hueco alcista que se dejó el IBEX el martes de la semana pasada, ese es el que no se tiene que cerrar. Estamos hablando de no perder los 10.918 puntos. En Asia tenemos ido mixto, subidas para la bolsa de Hong Kong del 0,6%, caída para el Nikkei de Tokio del 0,24%, números rojos también, 0,1% abajo la bolsa de Shanghái. Allí hemos conocido que los precios subieron en abril 3 décimas, uno más de lo que se esperaba, y es noticia también de esta madrugada que el gobierno chino ha anunciado que va a emitir por primera vez bonos especiales del Estado a 20, 30 y 50 años, en un momento en el que las autoridades del país buscan paliar la desaceleración de la segunda economía del mundo. El mercado seguirá muy pendiente del futuro de la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. Y de lo que puedan decir al respecto ambas entidades, sus accionistas, los reguladores y también el gobierno, que desde un principio ha mostrado su rechazo a esta operación. Eduardo Bolinches. El canje propuesto en la OPA nos lleva a tener un Sabadell a 1,99, no está en 1,99 y esto significa pues esas tres cosas que más o menos ya te comenté, ¿no? Uno, que no viene caballero blanco; dos, que la posibilidad de seguir cayendo el BBVA y por lo tanto el canje del Sabadell es alta, de seguir cayendo; y tres, que el gobierno de momento, y veremos si hay un cambio a partir de hoy, ya que han pasado las elecciones catalanas, que dice que no va a haber otra, que la bloquea porque la última palabra la tiene el Ministerio de Economía. En Oriente Medio, Egipto anuncia que pedirá su incorporación a los procedimientos contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno egipcio da este paso y presenta esta petición días después de la nueva operación israelí en la ciudad de Rafah, donde este fin de semana el gobierno de Israel ha seguido ordenando la evacuación forzosa de civiles. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, critica a Israel por no tener un plan para evacuar y proteger a los civiles de esta ciudad de Rafah y defiende la decisión de retener el envío de bombas al ejército israelí. La mayor parte de la población en Gaza, desplazada del norte y del centro, se ha ido a Rafah. Allí viven alrededor de 1,4 millones de personas y ya le dijimos a Israel que no podemos, que no apoyaremos una operación en Rafah, una operación militar importante en ausencia de un plan creíble para proteger a los civiles, el cual todavía no hemos visto. Allí en Estados Unidos, prolongada también por las palabras del senador republicano Lindsey Graham, que defiende el uso de la bomba atómica en Gaza para acabar con la guerra, como hizo, dice, Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor. Cuando nos enfrentamos a la destrucción como nación, después de Pearl Harbor, luchando contra los alemanes y los japoneses, decidimos poner fin a la guerra con bombas. Hiroshima y Nagasaki, con armas nucleares. Fue la decisión correcta. Darle a Israel las bombas que necesita para poner fin a la guerra. No pueden darse el lujo de perder y trabajar con ellos para minimizar las bajas. Y terminamos en Rusia. Putin sustituye en plena guerra a su ministro de Defensa tras 12 años en el cargo. A Sergei Shoigu, 2 años después de lanzar su invasión en Ucrania. Shoigu pasará a ser secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Es uno de los órganos más importantes del país, junto con la administración presidencial y el gobierno. Le va a sustituir a Andrei Belyusov, que era viceprimer ministro de la Federación Rusa. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Mi casa, Cima. Vengas de donde vengas, busques lo que busques, tu próxima inversión inmobiliaria está en Cima, el mayor salón inmobiliario de España. Ven a Cima del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en cimaexpo.com. ¿Sabías que Parque de Atracciones de Madrid se transforma en un lugar mágico en mayo? Ven a disfrutar de nuestro tercer Festival de Magia con alucinantes magos que te dejarán con la boca abierta. Aprovecha esta mágica oportunidad para disfrutar nuestros espectáculos en Parque de Atracciones de Madrid. Consulta las fechas en nuestra web y consigue tu entrada online desde 22,90. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado. En la entrevista capital analizamos el resultado electoral en Cataluña. Derrota del independentismo. Illa consigue una clara victoria en votos y en diputados que acaba con las aspiraciones de Puigdemont. El Partido Popular logra un gran resultado, multiplicar por 5 sus diputados, pasando de 3 a 15, mientras que Vox mantiene los 11 escaños. Esquerra Republicana se derrumba y pierde 16 diputados, aunque tendrá la llave para la investidura del candidato socialista. Analizamos siempre con el foco económico este resultado electoral con Diego Sánchez de la Cruz, que es analista económico y coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariano. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Juan de Mariana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Análisis de este resultado electoral. Bueno, creo que lo has dicho muy bien. Efectivamente, es una victoria importante de Illa. No tiene fácil gobernar. Esquerra se ha quitado del medio, dice que no va a entrar en ningún gobierno y evidentemente sufre un correctivo muy grande. Para Puigdemont no deja de ser un resultado relevante. PP puede estar muy contento con estos 15 escaños. Irrumpe una nueva fuerza de derecha populista o derecha radical, pero de corte independentista, ¿no? Como es Alianza. Y también, pues en general, la gobernabilidad queda un poquito en el aire, aunque pasará probablemente por un acuerdo entre Illa y Puigdemont de algún tipo, o un acuerdo entre Puigdemont y las fuerzas del independentismo. Sánchez tiene motivos para estar preocupado, ya que la crecida de Puigdemont es gracias al protagonismo que él mismo le ha dado. Yo creo que en última instancia las necesidades que tiene Puigdemont ahora mismo dependen demasiado de lo que sucede en Madrid para que él busque un acuerdo de gobierno
en este momento que se mantenga totalmente al margen de ella. Pero cosa distinta es a lo largo de la legislatura si puede haber algún corrimiento de fuerzas. También es verdad que no podemos descartar siquiera una repetición electoral. El panorama está tremendamente fragmentado en Cataluña. Basta con ver el mapa. Parece una paleta de colores de un niño, ¿no? Hay muchísimos partidos, está totalmente en el aire la gobernabilidad de Cataluña y bueno, no deja de ser una de las comunidades autónomas de mayor trascendencia económica para el país y la situación dista mucho de ser la deseable, pero es que Cataluña lleva en estas pues prácticamente una década. ¿Me estás diciendo que queda en el aire una posible repetición electoral o una amenaza de bloqueo o incluso una segunda vuelta de la investidura? Yo creo que no se puede descartar ningún escenario, aunque para mí el planteamiento de cabecera sería que entre Illa y Puigdemont tendrán que saber encontrar algún arreglo que les sirva a los dos, a uno en Cataluña y a otro en Madrid. Y luego, la ausencia de una mayoría clara para formar gobierno en Cataluña, entiendo que eleva que se prolongue la parálisis legislativa a nivel nacional. Y esa parálisis legislativa y esa ausencia de consensos afecta a la economía a nivel nacional, al crecimiento económico, a la actividad. A nivel nacional, efectivamente, lo único que se está legislando son piezas en las que se han puesto de acuerdo las fuerzas separatistas y las fuerzas de gobierno para básicamente darle un verdadero golpe a la institucionalidad del país. Entonces, claro, nos están aprobando reformas. De hecho, apenas se están aprobando contrarreformas. En el mercado de trabajo hemos vivido una contrarreforma, en la vivienda una contrarreforma, en tantos ámbitos, las pensiones, ¿no? Otra contrarreforma, y se legisla poco, que a priori no tendría que ser malo, pero es que lo poco que se está legislando es que se legisla muy mal, y el coste para la economía española es que estamos evidentemente pagando un coste de oportunidad muy grande. Y desde el punto de vista económico, la situación de Cataluña, ¿en qué situación está ahora mismo y cuáles serían sus principales desafíos a corto plazo? Nosotros pensamos que a Cataluña le ha hecho muchísimo daño a lo largo de la última década la confluencia de dos factores. Por un lado, el independentismo y con el riesgo jurídico que conllevó el 1 de octubre. El independentismo siempre ha estado ahí, pero la escalada que se vivió y que se ha mantenido en estos últimos años es un golpe directo a la seguridad jurídica. Por eso se han cambiado de sede, por ejemplo, social, 8.700 empresas, se ha producido una deslocalización de decenas de miles de millones de euros en depósitos bancarios. Es decir, estamos hablando claramente de un proceso independentista con efectos económicos. De ahí viene, por ejemplo, que por cada 6 euros de inversión que están entrando en Madrid, apenas entre uno en Cataluña ahora mismo desde el extranjero. Eso por un lado. Y por otro lado, que la política económica ha estado francamente mal diseñada en Cataluña a lo largo de los años, con, por ejemplo, una deuda que si hace ahora 15 años era apenas 10.000 millones de euros mayor que la de Madrid, hoy es 50.000 millones de euros mayor que la de Madrid, y unos efectos sobre la renta devastadores, Susana, porque hace aproximadamente unos 20 años el PIB per cápita de Cataluña era solo 1.000 euros menor que el de Madrid, ahora es 6.000 euros menor que el de Madrid. En una pareja de dos estaríamos hablando de que la diferencia en una renta per cápita media de ambos territorios sería de 12.000 euros. Claro, me hablabas de la inversión extranjera en Madrid y en Cataluña, de la salida de empresas en Cataluña en estos últimos años, de la renta per cápita, pero hay otro elemento importante que es la política fiscal, ¿no? ¿Cuántos tributos propios tiene Cataluña y cómo han ido cambiando esos tributos en estos últimos años? Bueno, pues tienen alrededor de una quincena. De hecho, hay algunos que están suspendidos, otros en estudio por la justicia. Es decir, el grado de riesgo que han generado en clave regulatoria o jurídica estos tributos propios ha sido mucho, y la verdad es que al final son gravámenes que no generan muchos recursos, pero que sí que distorsionan mucho la actividad en algunos sectores. Por ejemplo, operar una gran superficie en Cataluña te sale más caro que en buena parte del resto de España por los distintos sobrecargos fiscales que aplica el gobierno de la Generalitat, y esto explica por qué el número de aperturas y el número de comercios sujetos a esos gravámenes ha crecido menos en Cataluña que en el resto del territorio nacional. Aquí hay algo interesante, es el hecho de que en los últimos
5 años, por ejemplo, o de hecho desde 2017, desde el 1, la economía madrileña crece un 11%, la española crece un 8% y Cataluña crece un 7%. Es decir, Cataluña, que siempre ha sido locomotora económica del país, ahora está aproximadamente un 15% por debajo de la tasa de crecimiento del resto de España en ese mismo periodo. Ya, pero ahí lo que dice el independentismo catalán es que parte de ese quedarse atrás es porque Cataluña transfiere una gran parte de recursos, de volumen de recursos a otras comunidades autónomas. Es el argumento principal que esgrimen. Es cierto que Cataluña aporta recursos al fondo común, ¿no?, de las comunidades autónomas, pero también es cierto que Madrid aporta 3 veces más. De modo que si a Cataluña le ha golpeado esto, a Madrid le debería haber golpeado 3 veces más, y no ha sucedido así. Además, cuando analizamos esas cuentas, esas famosas balanzas fiscales, también tenemos que ajustar otro aspecto que a menudo se le olvida al independentismo y que es muy relevante traer y poner encima de la mesa. Nosotros en el Juan de Mariana lo que hemos analizado también es en qué medida están afectando la financiación del Tesoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica, porque claro, una cosa es el dinero aportado a esa hucha común y otra cosa también es el dinero generado con esa mutualización de deuda que en la práctica estaba generando el Fondo de Liquidez Autonómica cuando Cataluña se iba básicamente a la quiebra. Cuando ajustamos los datos vemos que la aportación de Cataluña a la caja común sería prácticamente inexistente, mientras que, como digo, la de Madrid sí se mantendría precisamente porque, 1, aporta 3 veces más al fondo, pero 2, no ha recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica, al contrario que Cataluña, que de hecho acumula el 80% prácticamente esa financiación, que en el fondo ha venido avalada por todos los españoles. Claro, y este declive económico que me estás dibujando en estos últimos ejercicios, entiendo que no se va a repetir con el resultado de ayer domingo. Nosotros pensamos que por este camino en Cataluña se está hablando mucho de poder, se está hablando mucho de identidad, se está hablando mucho de política territorial y no se está hablando de revertir nada de esto. No había grandes propuestas de libertad económica en las papeletas y desde luego que ninguna de las 3 grandes formaciones, tanto PSC como Junts como Esquerra, han ido por ese camino. Entonces hay un proceso que es el del independentismo y el del intervencionismo que Cataluña ha recorrido con intensidad en los últimos años, consiguiendo resultados que no son óptimos. De hecho, ha perdido mucho ese dinamismo económico que le caracterizaba. En cambio, hay otro proceso, sería uno de libertad económica, es el que ha explorado Madrid primero, pero también después, por ejemplo, Andalucía. Ese es el que verdaderamente le conviene más a la economía de los catalanes, que luego, además, ojo, se puede ser independentista y estar a favor, por ejemplo, de la libertad económica, pero es que han sido los independentistas quienes han conjugado su intento de separación tan agresivo en los últimos años con una política totalmente intervencionista en clave económica. Pues Diego Sánchez de la Cruz, desde el Instituto Juan de Mariana. Gracias por esta lectura. Cuídate mucho. A por el lunes. Muchísimas gracias. Adiós, chao, chao. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. España remite el borrador del desarrollo reglamentario de la ley CREA y crece a la Comisión Europea que implantará la factura digital. Se espera que a final de año entre en vigor la obligatoriedad de presentar la factura online para negocios con más de 8 millones de euros de ingresos. La operativa para pymes y autónomos llegará en el año 2025. El texto busca reducir la morosidad, fomentar la creación de empresas, garantizar una mayor trazabilidad y ejercer un mejor control de los pagos. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com.
Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados en Radio Intereconomía con Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tu fin de semana? Pues fenomenal, dando paseos y disfrutando del calor, Bueno. Pero nada, una maravilla. Bueno, yo también para disfrutarlo. Gonzalo Rengifo es director general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Me acompaña Sebastián Senega. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, tienes un moreno provocador ya a estas alturas del año. Sí, pero no por ir al Caribe, vamos, ya me he quedado en España. Que no te en fin. importaría, ¿no? No, me importaría, pero bueno, la verdad es que no me he ido. Pero bueno, en fin. Bueno, Sebastián Senegas es head de Iberia y LATAM de Edmond de Rothschild Asset Management. Juan Rodríguez Fraile, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, empezando la semana con mucha energía, muchas ganas. Ah, sí, bueno, pues nada, todas las preguntas difíciles para él. Al de la energía. ¿Vale? Vale, nada, te lo has buscado. Country Manager de Grupama Asset Management y Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Ten cuidado con lo que dices. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, pues también dando paseos, cambiando pañales, pues nada, muy tranquilo. Muy entretenido, ¿no? Muy entretenido. Bueno, es lo que toca. Estás en otro momento de la vida. Haber empezado antes, macho. Claro, Eso es verdad. Bueno, yo también soy algo más joven, Ya. pero... De todas formas, me da la sensación de que te quejas demasiado, ¿eh? Me gustaría saber la otra parte. No, hombre, Ya. mi mujer la verdad que sí, le toca mucho, Ya. le toca mucho más, Bueno. pero bueno, que yo ayudo y yo soy muy Bueno, cocinilla intenta y tal. darnos pena para que no le pasemos las preguntas difíciles, Eso pero no siempre. te va a funcionar, ¿eh? No te va a funcionar. Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invescom. Oye, esta semana va a ser semana de inflación y, bueno, dentro de nada, bancos centrales de nuevo. Los bancos centrales son los que están marcando realmente pues, el devenir de la economía y también el devenir de los mercados financieros. ¿Cómo estáis viendo y qué esperáis de las próximas cifras de inflación? Una inflación que se muestra aún pegajosa, pero que los bancos centrales están domando. Con una amenaza de recesión que no llega en Estados Unidos ni de lejos y en Europa con un escenario muy fragmentado en cuanto a esa actividad económica. ¿Qué esperáis de los bancos centrales? Bueno, la verdad es que yo creo que cuando hablamos de los bancos centrales está todo el mundo intentando ver el cortísimo plazo. Está todo el mundo, ¿qué va a hacer la Fed el miércoles? ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? ¿Va a recortar tipos antes de verano o no va a recortar tipos antes de verano? Yo creo que hay que mirarlo con un poco más de perspectiva. Yo creo que estamos en un ciclo económico distinto del que estamos acostumbrados, un ciclo económico donde la inflación de alguna forma está manejando un poco el sentimiento del mercado y un poco los momentos. La inflación viene de niveles de doble dígito y estamos alrededor del 3%, 3,5%, depende de cómo se ve. En Europa por debajo del 3%, 2,4%. Es decir, yo creo que en Europa estamos mucho más avanzados. Parece que en Estados Unidos al revés está un poco más pegajoso, pero lo que dicen la última milla de last mile, pues ahora es la más complicada. Nosotros creemos que ahora mismo la inflación sigue con esa tendencia bajista, pero va a costar mucho llegar al objetivo de los bancos centrales. Entonces yo creo que tiene muy poca importancia el que bajen antes de verano o después de verano. Yo creo que van a bajar tipos. Los dos. Tanto Banco Central Europeo como la Fed, ¿Ah, antes sí? de final de año van a bajar tipos. Pero los dos antes del verano no. No, yo creo que el Banco Central Europeo... Es que el Banco Central Europeo, comentabas antes, recesión, no recesión. No. Es decir, es que Europa está en recesión y Estados Unidos no está en recesión. Entonces es que hay una diferencia muy importante. Es que ahí Alemania y Francia están muy tocadas. Y hay una recesión económica, o ya han tenido recesión, los crecimientos son muy, muy anémicos en Europa y una baja de tipos pues puede ayudar un poco a los mercados. Entonces yo creo que ahora mismo el Banco Central Europeo bajará antes de verano, la Fed seguramente bajará algo esto antes de final de año, pero es verdad que ahora mismo, esta mañana mismo comentabais vosotros, ¿no, Susana? Que decía, el mercado se lo ha tomado muy bien, que no va a haber subida de tipos en Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de un lenguaje y un discurso muy distinto, ¿no? Es decir, por eso digo que está el tema muy, muy movido, ¿no? Juan.
Pues nosotros somos muy prudentes, pero creemos también que hay una diferencia grande entre Estados Unidos y Europa, ¿no? En Europa sí que vemos que ya pues ese objetivo del 2% del Banco Central Europeo, pues ya estamos ahí con esa inflación en el 2,4 y coincidimos que creemos que va a haber una bajada de tipos durante este año 2024 y probablemente yo creo que Christine Lagarde ya lo ha dejado claro y creemos que en junio puede venir esa primera bajada de tipos, ¿no? Pero no vemos más bajadas de tipos en Europa, ¿no? En cambio en Estados Unidos somos también prudentes, pero somos un poco más negativos con la inflación, ¿no? La inflación todavía está siendo un poco más persistente allí, está siendo un poco más pegajosa y al final está siendo pues como esa dieta, ¿no? Quitarte esos últimos kilos pues cuesta una barbaridad y los últimos datos que están saliendo desde el mes de febrero hasta ahora pues no son muy positivos, ¿no? Entonces creemos que con la inflación en general los riesgos están más al alza que a la baja y en ese sentido nosotros creemos que puede haber una bajada de tipos como mucho en Estados Unidos, probablemente a la vuelta de verano y sobre todo siendo un año electoral, más que de un gesto del mercado, o a lo mejor ninguna. Lo que sí que no vemos bajo ningún concepto es esa subida de tipos, ¿no? Creemos que el ciclo de subida de tipos ya está totalmente descontado y que de aquí solamente los tipos van a bajar. ¿E inflación más pegajosa en Estados Unidos por el mercado laboral, por el mercado de la vivienda y qué está pasando? Bueno, la gente va a pensar que todos pensamos siempre lo mismo, pero bueno, que es lo que se ha dicho, lo que ha dicho Gonzalo, totalmente de acuerdo. Efectivamente es más pegajosa, pero por un tema sencillo, es que la situación macroeconómica del mercado laboral en Estados Unidos está siendo, bueno, pues mucho mejor de lo esperado. Pensábamos que a lo mejor en 2023 había subido la economía por el impulso fiscal, ¿no?, que hubo en Estados Unidos, que fue una parte importante del crecimiento, pero al final ha sido claramente resistente y, bueno, no nos engañemos, el panorama de inflación, el panorama de bajada de tipos parece más despejado en Europa porque también la situación macroeconómica está bastante peor. Entonces, bueno, pues hay que pensar que normalmente la bajada de tipos no es una buena noticia, ¿vale? La bajada de tipos significa que la situación económica no es de las mejores. Pero bueno, como las cosas han cambiado y ahora todo parece que si no hay crecimiento es mejor, que si hay bajada de tipos es mejor, en fin. Nosotros lo que pensamos desde el mundo Rothschild es que efectivamente el Banco Central Europeo va a bajar antes. Además, yo creo que Lagarde se ha metido en un lío porque el mercado se lo está esperando con sus últimas palabras, sus últimos discursos. Y Estados Unidos ya veremos. Si nos hubieras preguntado el 1 de enero, todos te hubiéramos dicho, mira, va a haber 4, 5, el mercado está descontando 6, 7, a lo mejor es demasiado, pero 4 bajadas. Con que haya una en Estados Unidos ya estará bastante bien. Pero perspectiva, tenía razón Gonzalo, a largo plazo estamos claramente en un ciclo de bajadas de tipo. Cuando empiece, eso ya veremos. ¿Tú qué dices? Bueno, poco que añadir. El miércoles conoceremos el dato de inflación en Estados Unidos, será pues, más o menos 3,4, nos puede dar algún pequeño susto y algo por encima, pero lo que también estamos viendo es que ya hay ciertos datos, hemos visto pues el PMI, hemos visto pues también el dato de crecimiento del salario, que ha sido del 0,2, hemos visto también pues los datos de empleo, pues en el último mes fueron 170.000 nuevos trabajadores, que antes eran 300.000. Entonces ya empezamos a ver, ¿no? El dato de PMI fue 49, contracción, lo cual hay ciertos visos de que la economía pueda crecer a tasas menos fuertes en Estados Unidos. Pero no vemos una bajada de tipos antes de verano. Así como en Europa, tanto Banco Central Europeo como Banco de Inglaterra sí esperamos una bajada de tipos en el mes de junio, para Estados Unidos posiblemente nos esperemos a después de verano. Y que lo que creemos es que en Estados Unidos podemos evitar esa recesión, que podemos tener, pues como pasó en la época pues 1994-1996, en la que, bueno, pues el Banco Central pudo maniobrar de tal manera en el que pues tuvimos un crecimiento económico largo, pero moderado. Muy pendientes de la inflación, bancos centrales, crecimiento y resultados empresariales. El balance más positivo de lo esperado, mucho mejor en Estados Unidos y mucho mejor para las megacaps, Fernando. Bueno, es que se esperaba un crecimiento de beneficios, el earnings per share del 4% y ha sido del 7,5%. Con lo cual, pues sí, es decir, los beneficios empresariales están siendo buenos y a los dos lados del Atlántico, es decir, tanto en Europa también. Entonces, en general estamos en un entorno en el que no es malo. Es decir,
también la bolsa en Europa ha subido un 10, en Estados Unidos un 8. Podemos estar en un mercado pues más lateral, ¿no? en los próximos meses, viendo pues a que haya pues esas noticias. Pero estamos en un entorno en el que tarde o temprano va a haber bajadas de tipos de interés, con lo cual yo creo que eso a nivel macro es bueno. A nivel crecimiento, pues estamos viendo que OCDE para el año 2025 ha pasado del 3 al 3,2, con lo cual se espera crecimiento económico para el año que viene. Y luego, datos así también que vemos, por ejemplo, pues el cobre. El cobre está subiendo, eso significa pues que también hay demanda a nivel mundial y que, por ejemplo, pues la parte de Asia también está despuntando. Bueno, yo creo que hay un dato que a nosotros nos ha gustado mucho en los resultados que estamos viendo empresariales, es que así como el año pasado los resultados empresariales, sobre todo a nivel de noticias, estaban liderados por el sector tecnológico y por los famosos magníficos 7, ¿no? Lo que hemos estado viendo estos 2 primeros trimestres de este año 2024 es que empieza a haber una amplia, o vamos a decir, mayor amplitud en la mejora de resultados. Es decir, se está, de alguna forma, expandiendo a otros sectores. Ya no solamente los tecnológicos, sino que estamos viendo otros sectores que están mejorando sus resultados. Es verdad, como bien decía Fernando, que al final nosotros también hemos pasado de principios de año con una previsión de crecimiento de beneficios del 3-4% y ya estamos por encima del 8%. Es decir, que todos, yo en el mercado hemos mejorado esas perspectivas, pero quizá lo más importante es que hay vida ya fuera de las tecnológicas desde el punto de vista de resultados empresariales y de fortaleza. Y yo creo que eso sí que va a dar cierta tranquilidad y cierto soporte al mercado, pero no olvidemos, Susana, que estamos hablando de lo bueno, es decir, la inflación baja, los resultados son buenos, pero no olvidemos que el nivel de volatilidad, el nivel de incertidumbre geopolítica, y hay un montón de factores en el mercado que están dando muchísima, incertidumbre, ¿no? Sí, nosotros ya estábamos, como te decía antes, un poco negativos con la inflación, pero porque estábamos positivos con el crecimiento. Entonces, estamos positivos con el crecimiento y lo que estamos esperando y creemos es que el crecimiento macro va a sorprender al alza, sobre todo en Europa, ¿no? Que hemos pasado de esa recesión técnica que ya tuvimos el año pasado, el crecimiento se va a acelerar, vemos que poco a poco, tanto el sector industrial, Alemania y demás, van mejorando poco a poco, y lo que estamos esperando, y salió la semana pasada ese dato de crecimiento del primer trimestre ya del año 24, con un crecimiento de 0,3, y esperamos que la economía en la eurozona crezca por encima del 1%, ¿no? Y en cambio, en Estados Unidos, yo creo que estamos todos de acuerdo que se va a evitar esa recesión otra vez, ya igual que pasó el año 23, y estamos viendo que sí que va a haber una ligera desaceleración, ¿no? Y ahí creemos, y también el crecimiento de dato que salió la semana pasada de un crecimiento de 0,4 cuando el trimestre anterior fue de 8 décimas, que ha sido la mitad, pero aún así creemos que la economía americana crecerá en torno al 1,5% para este año, ¿no? Entonces yo creo que los beneficios empresariales también van a sorprender al alza, ¿no? Poco que añadir, pero efectivamente yo creo que está claro que los resultados nos han sorprendido para bien. Lo que decía Gonzalo, efectivamente se está expandiendo, ampliando, ¿no? otros sectores de la economía. Es verdad que todavía no se ve tanto en los mercados. Hubo muchísima concentración, como todo el mundo sabe, en los 7 magníficos. Aquí tienes los 4 magníficos esta mañana, pero en Estados Unidos son 7. O sea, estoy muy bien rodeada. Eso lo digo yo, pero yo me siento súper afortunada. Te sientes súper afortunada. Pero, en fin, que nosotros sí que creemos, efectivamente, que en los mercados en algún momento sí que se va a ver menos concentración también en resultados en la bolsa, ¿vale? Eso también lo creemos. Bueno, me voy a publicidad a la vuelta y con los 4 magníficos hablamos de ideas de inversión, renta fija, renta variable. Oye, hablamos de gestión indexada, que veo que sigue entrando dinero en gestión indexada a tope, más que en activa. Enseguida me lo explicáis, porque con tanta dispersión, pues la verdad es que no me cuadra, pero bueno, publicidad me lo contáis. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés. Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app. Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas. Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento. Lo que estabas esperando, en tienda web y app del Corte Inglés. Foro Emprendimiento Salud, primer programa de referencia en España e Iberoamérica dedicado al emprendimiento e innovación digital en el sector healthcare. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Foro Emprendimiento Salud, tu espacio para el emprendimiento donde el protagonista eres tú. Presenta Mar Asenjo. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados en Radio Intereconomía con los 4 magníficos. Esto no es cosa mía, es cosa de Sebastián, que ya lo has marcado, ¿eh? Ya has puesto el nivel muy alto. Con Sebastián Senegas, con Fernando Fernández Bravo, con Gonzalo Rengifo y con Juan Rodríguez Fraile. Oye, antes de ir con ideas de inversión, renta variable, renta fija, ¿por qué este auge de la gestión activa? Indexada. A ver, que no. Indexada, porque no les gusta, ¿no?, que se llame pasiva. ¿Por qué sigue entrando tanto flujo a gestión indexada? Los fondos indexados, si no me equivoco, pero bueno, hace ya algún tiempo que son traspasables los fondos indexados. Evidentemente esto, no te digo los ETFs, pero los fondos indexados. Y eso, pues evidentemente ha sido, yo creo, un factor positivo para estos fondos. Y aparte, bueno, pues yo creo que hemos tenido un 2022 muy malo en todas las clases de activos, o casi, que a lo mejor pues ha podido hacer pensar a los inversores así minoristas, a la gente que bueno, la gestión activa no estaba funcionando demasiado, que no es así, que en 2023 hemos demostrado que en 2024 hay muchísima diferencia entre los que lo hacen bien y los que no lo hacen tan bien, y hay muchísima dispersión. Y la gestión activa, desde luego, si estás entre las buenas manos, entre manos que saben y entre manos que lo hacen bien, evidentemente está demostrando que te genera lo que se llama un alfa, ¿no?, que te genera más rentabilidad que el mercado. Pero bueno, yo creo que estamos también ahí pagando la factura de unos mercados muy malos en 2022 y toda la primera mitad de 2023, no hay que olvidarlo. ¿Tú qué dices, Gonzalo? Bueno, yo creo que clarísimamente esto es un reflejo, como bien decía Sebastián, que el inversor se deja de alguna forma guiar por el sentimiento un poquito a corto plazo. Es decir, yo, si analizamos este año 2024 y vemos en categorías de activos, tanto en renta variable como en renta fija, vemos gestión activa frente a gestión pasiva, que yo animo a los inversores que lo miren, las diferencias son súper importantes, súper beneficiosas para la parte de gestión activa. Es verdad que lo que tiene que mirar el inversor es en qué ciclo estamos entrando. El ciclo que entramos de aquí a los próximos 2-3 años va a ser un ciclo en donde nosotros creemos, y no es por vender más gestión activa, que la gestión activa lo va a hacer mejor que la indexada, pero no es menos cierto que la indexada, y decías que están dando mucho dinero, sobre todo la parte de los institucionales, que estamos viendo con una asset allocation, vamos a decir, un poquito, vamos a decir, tímido en ese sentido, y de momento están un poco como nadar y guardar la ropa, es decir, tampoco está haciendo mucha cosa, ¿no? Pero yo creo que al final lo que tiene que tener en cuenta el inversor es que tanto la gestión activa como la gestión pasiva, las dos son complementarias, no es una contra otra, que parece que siempre las estamos enfrentando, son complementarias. Entonces yo creo que una gestión activa para nosotros, para Pictet, creemos que es una posición estructural de una cartera, y una gestión pasiva te sirve para tomar posiciones tácticas de mercado, calls de mercado, donde comprar la beta del mercado. Entonces, con esa filosofía te va a funcionar siempre bien. Es decir, estructuralmente gestión activa y de forma táctica la gestión pasiva. Fernando. Bueno, yo comparto lo que han dicho mis compañeros. Es cierto que hemos vivido pues varios años en los que la beta pues ha sido quien ha guiado las rentabilidades. Eso, lógicamente, pues la gestión pasiva lo ha tomado muy bien. Y quizás los fondos en general no lo han hecho tan bien como en otras épocas. Es decir, igual aquí en Europa pues no tienes una compañía como Novo Nordisk y ya tienes pues de una pérdida con respecto al índice, ¿no? Es decir, que o en Estados Unidos con estos 7 magníficos, ¿no? Es decir, con no haber tenido alguna compañía pues te ha penalizado mucho. También yo creo que igual aquí el tema de costes, bueno, pues
pueden también pues influir, pero sobre todo yo creo que es eso, mirar a corto plazo. Sí. Yo creo que Gonzalo toca un tema importante, que es hay una tendencia ya de hace bastantes años hacia gestión pasiva, sobre todo de los grandes inversores institucionales, ¿no? Las aseguradoras, mutualidades, fundaciones, pension funds, etcétera, etcétera, que están yendo mucho a este sector, ¿no? Y como bien comentaba también Gonzalo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que son estrategias que no hay por qué enfrentarlas y que son totalmente complementarias, ¿no? Y en ese sentido tienes que tener una cartera diversificada y tener un poco de todo. Me quedan 2 minutitos, cada uno de vosotros. ¿En qué activos estáis encontrando valor? ¿Alguna idea de inversión a modo de titular? ¿Qué dices, Juan? En nuestro caso, en este entorno macro, lo que estamos todavía favoreciendo mucho es la renta fija de corto plazo. Todo lo que es investment grade corporativo de duración en torno a 2 años, seguimos viendo mucho interés y vemos que buscando siempre ese mejor perfil riesgo-rentabilidad, pues ahora mismo es donde lo estamos encontrando. Gonzalo. Bueno, muy rápido. Yo creo que si miras un tema estructural para los próximos 3 años, el transición energética estructuralmente es un tema súper interesante. Eficiencia energética en general, ¿no? Fernando. Bueno, nosotros en Invesco también pues hablamos de renta fija y quizás si vemos ya pues algo de bajadas de tipos en Europa, pues tendríamos crédito con un poquito más de duración, quizás irnos a 4 años. Fondos de vencimiento en renta fija, estamos en torno, lo hemos dicho todos, que los tipos van a bajar, por lo cual hay que aprovechar lo que te dan los tipos ahora mismo con un fondo de vencimiento. Muy bien. Pues Gonzalo Rengifo desde Pictet Asset Management, Fernando Fernández Bravo desde Invesco, Sebastián Senegas desde Edmond de Rothschild Asset Management y Juan Rodríguez Fraile desde Grupama Asset Management. Un auténtico placer. Encantada de estar con vosotros, 4 magníficos. Hoy me siento totalmente empoderada. Ya somos 5. No, sois 4 y yo estoy ahí aprendiendo y disfrutando. Menuda forma de empezar la semana. Gracias, chicos. A por el lunes. Feliz semana. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Es probable que la península se vea afectada por el paso de un frente atlántico que dejará cielos nubosos y posibles precipitaciones en la mitad norte. Precipitaciones que se prevén abundantes en Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, Sistema Ibérico y Pirineos. Y son también probables, más débiles y dispersas, en el sistema central, meseta norte y nordeste. En el resto de la península y en Baleares se esperan intervalos de nubes altas y en Canarias intervalos nubosos en el norte y cielos despejados en el resto. Las temperaturas descenderán en el noroeste y aumentarán en el sudeste y Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Absolutamente plano. El futuro del IBEX 35 prácticamente no se mueve. Recordemos que el IBEX despidió la semana pasada justo por encima de los 11.100 puntos. Estamos muy cerca de las cotas más altas desde 2017. En la semana pasada ganó un 2,3%.
0,3%. Esta semana estará marcada por el IPC de Estados Unidos, que conoceremos el próximo miércoles. Hoy tenemos una agenda bastante escueta. Tenemos resultados de Almiral, también se esperan las cuentas de Ferrovial y Colonial. Mañana martes se anima algo la cosa, conoceremos la tasa final de inflación de abril de Alemania y España. También se publicará la encuesta ZEW y la tasa de desempleo en el Reino Unido. Posteriormente, el miércoles, conoceremos la segunda lectura de PIB del primer trimestre y la producción industrial de marzo en la eurozona y el dato de IPC de Francia y de Italia. Para finalizar la semana, el centro de atención estará en el dato definitivo de abril de IPC de la zona euro. Tenemos la prima de riesgo en 79 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,29%. En Europa. En Europa los futuros apuntan a una apertura muy plana, con ligeros avances, en torno a una décima porcentual para el FTSE 100 londinense, el Eurostoxx 50, el CAC 40 parisino o el DAX germano, algo más de ánimo, subiendo un 0,15, el MIPTEL italiano o la bolsa de Suiza, el SMI, anticipa subidas a esta hora del 0,27%, en una jornada en la que no hay referencias ni empresariales ni macroeconómicas. Hay que mirar al cierre en Asia, con mayoría de caídas, aunque han sido suaves, en Seúl, en Tokio, en Shanghái, y avances para el Hansen de Hong Kong, superando los 19.000 puntos en una jornada en la que lo más destacado ha sido la vuelta al beneficio de SoftBank. Jornada en la que, mirando a Wall Street, los futuros igualmente anticipan una apertura bastante plana, avances en torno al 0,1% para el S&P y para el Dow Jones de Industriales, y en cuanto a las divisas vemos como el euro sigue subiendo frente al dólar 0,772 al cambio. Alexis Ortega es asesor independiente. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperas? ¿Cómo estás viendo el tono y qué referencias estás siguiendo? Bueno, hoy es un dato relativamente importante porque sale el IPC de España y de Alemania. En cualquier caso, la idea es que las lecturas flash se vayan a cumplir. Pero quizás el mercado, como siempre, que está empeñado en seguir qué es lo que pasa con los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, si va a haber bajada y cuándo va a haber bajadas este año, pues el dato central va a ser el IPC de este miércoles. Y la verdad es que, bueno, aunque el mercado espera un 0,3% y se las ve y las desea para que se den signos de bajada de tipos, la verdad es que un 0,3% de la subyacente, que es lo que se está esperando, es un dato excepcionalmente alto. Un 0,3% en subyacente es prácticamente muy poco habitual en una economía que pretenda que los precios crezcan un 2%. Por lo tanto, aunque se cumpla ese 0,3% de incremento mensual del IPC subyacente en Estados Unidos, nos está diciendo que la inflación no está controlada y, por lo tanto, bajada de tipo de interés puede empezar a tardar más tiempo de lo que el mercado espera. Muy al tanto de los datos de inflación a uno y otro lado del Atlántico. Es mañana cuando tendremos datos de IPC en España y también en Alemania. Muy pendientes también de las decisiones y de los mensajes de los bancos centrales. Son los que están marcando el ritmo. ¿Qué está reflejando la curva, el tramo corto y el tramo largo? ¿Cómo están trabajando las expectativas? Bueno, las expectativas es que se retrasa en Estados Unidos la bajada de tipos de interés. La verdad es que el dato de empleo de alguna manera dio un poco más de vida a la idea de que los tipos de interés podían a lo mejor empezar a bajar. Ya se vuelve otra vez a hablar de septiembre, pero realmente la situación en estos momentos no es una situación como para bajar los tipos de interés. A mí me interesa ver esta semana, por ejemplo, las declaraciones de Kaspari. Kaspari, que es un miembro del FONC que no vota y por lo tanto de alguna manera tiene un poco más la lengua un poco más larga y puede decir a lo mejor lo que realmente piensa. Y realmente está en estos momentos diciendo lo que Powell no se atreve a decir, que es: la política monetaria tiene que ser mucho más restrictiva si no hay una política fiscal más restrictiva. Y como eso no va a poder ser, pues entonces prácticamente lo que están haciendo es manteniendo la política monetaria súper restrictiva. E incluso hasta se plantea la idea de que en algún momento tengan que subir los tipos de interés. Ahí hay que tener un poco de cuidado con la renta fija, puesto que ha jugado con la idea de que iba a haber bajada de tipos de interés. Y yo creo que de alguna manera Powell está mareando la perdiz, pero no tiene mucho espacio. Muy bien. Alexis Ortega, gracias y buen negocio, buen lunes. Hasta la próxima. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías?
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.